Muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí un placer saludarles en esta tarde que tenemos una oportunidad más de poder transmitir su programa Pan de Vida. En esta tarde, como siempre, muy gozoso de poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, donde quiera que nos estén viendo, con la palabra de Dios. Vamos a poder meditar en algunos versículos de la Biblia para poder que sea de alimento en nuestra vida, como siempre lo necesitamos. Quisiera que me acompañara a la epístola de los Filipenses, de Pablo a los Filipenses, en su capítulo 4. Ahí vamos a poder estar meditando un momento en la palabra. En su epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense qué bonita palabra para esta tarde, para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde quiera que nos estén viendo, sé que es muy necesario la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos deja ver, les escribe a los filipenses un versículo muy precioso que para nosotros debe ser de mucho aliento a nuestra vida. Quisiera que meditáramos en este versículo un momento en la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo había fundado esta iglesia de los filipenses en sus primeros viajes, posiblemente era en el segundo viaje, si no mal estoy ubicado, y esta iglesia, como cualquier otra iglesia, debía enfrentar algunas situaciones difíciles en su vida, debía de enfrentar algunas situaciones que realmente le iban a traer tal vez desánimo a la vida de ellos. Si usted quisiera buscar un poco de del trasfondo de esta iglesia, usted lo puede encontrar en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, donde una mujer llamada Lidia fue la que comenzó, la que Dios tocó para que comenzara esta iglesia. También podemos encontrar que el carcelero de Filipos era una de las personas de las familias que esta iglesia estaba adquiriendo, podríamos decir. Esta congregación se estaba levantando ahí. Pero con el correr del tiempo, estas personas iban a enfrentar algunas cosas que no eran fáciles en su vida. Ellos iban a encontrar algunas cosas que les podrían traer desánimos. Y el apóstol Pablo les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted busca alrededor de este versículo, del versículo 13, si lee anteriormente, en el versículo 11, si viene conmigo en el versículo 11, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En esto estamos meditando en esta tarde, porque yo sé que usted, al igual que muchas personas en el mundo, estamos pasando una situación no fácil en nuestra vida. Pero dice el apóstol Pablo: en todo he sido enseñado. He sido enseñado tanto como para tener abundancia, como para tener escasez. He sido enseñado en esas vicisitudes de la vida. He sido enseñado en esas situaciones cambiantes de la vida, dice el apóstol Pablo. Y es que eso es lo que cualquier persona puede llegar a enfrentar, cualquier familia puede llegar a enfrentar, cualquier persona, cualquier familia, cualquier congregación o cualquier país puede llegar a enfrentar.
una situación cambiante, una situación a la cual no esperamos. Pero el apóstol Pablo había sido fortalecido por Dios. Primeramente, la fuente de él, de esa fortaleza, era Dios. Es Dios en su vida. La fortaleza de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde yo me fortalezco en estas situaciones difíciles. Debemos de aprender cada uno de nosotros a fortalecernos en Él y a saber que Él tiene métodos, maneras de tratar con nosotros para que cada uno de nosotros podamos llegar a estar enseñados en toda situación. Fortalecernos en Él y con los métodos que Él permite en nuestra vida poder estar fortalecidos, poder ser enseñados para enfrentar cualquier situación cambiante. No es para menos las situaciones que estamos enfrentando en este principio de año, podríamos decirlo, ¿verdad? Estamos en el mes de marzo y yo creo que a finales del año pasado nadie se imaginaba lo que íbamos a vivir en estos primeros meses del año. Y estas situaciones, como también la Biblia lo hace ver, son principios de dolores. No es que uno quiera traer una mala información, no es que quiera tener una palabra negativa para el pueblo. No, de ninguna manera. Pero creo que estamos viviendo un tiempo en el que estas cosas son cambiantes y pueden aparecer más de estas situaciones en el horizonte y en el panorama de cualquier familia, de cualquier país, de cualquier ciudad y de cualquier congregación. Estas personas lo habían enfrentado también. Lo estaban enfrentando, los filipenses estaban enfrentando algunas situaciones. Yo miro en el versículo, en el principio del capítulo 4, Pablo les hace ver y les dice, ruego, en el versículo 2 del capítulo 4 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. A mí me da la impresión que estas dos hermanas que menciona el apóstol Pablo en su epístola a los filipenses, eran dos personas que tal vez tenían alguna situación, ¿cómo podemos decirlo? Tal vez de desacuerdo en su vida, de desunidad en su vida, una con la otra. Y eso también trae desánimos a la vida de una congregación al ver unos desacuerdos, al ver esa desunidad. Entonces Pablo les dice, miren, no quiero que estén así. No, les ruego que no estén así porque esto trae desánimo no solamente entre ustedes, sino entre toda la congregación. Muy probable ustedes estén pasando situaciones difíciles entre ustedes y entre sus familias que también estén trayendo desánimo, que tal vez estén trayendo este tipo de desacuerdo. ¿Qué es lo que necesitan? Se necesita saber que Cristo es el que nos fortalece para poderlo todo. Eso es lo que necesitamos, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que necesitan ustedes ahí. Así como yo lo he llegado a enfrentar. Así como he enfrentado, porque recuerde que el apóstol Pablo, a mí me da la impresión, al leer toda la epístola, que el apóstol Pablo les estaba haciendo recordar a ellos, porque esta epístola él se la escribió años después de que él fue a ese lugar de Filipos y fundó esa iglesia ahí. Años después les escribe esta epístola. Pero ellos supieron de que el apóstol Pablo enfrentó muchas situaciones ahí. Enfrentó muchas situaciones, incluso cárcel ahí, en esa misma ciudad. Lo encarcelaron, lo llevaron y les dice, miren, de la misma manera que ustedes han visto en mí, hagan. Pero yo quiero que ustedes sepan que mi fortaleza, quien me ha fortalecido en todo es Cristo. En todas estas situaciones es Cristo. Yo les motivo a que ustedes busquen en Cristo esa fuente de fortaleza, porque Él es la fuente de mi fortaleza. ¿Y cómo lo ha hecho? Porque hay de una manera. Bueno, lo dijimos hace un momento, he sido enseñado en todo. Cristo ha permitido de que hayan situaciones en nuestra vida, estas situaciones que se están dando,
alrededor del mundo, en todos los lugares, Dios las está permitiendo también para formarnos, para hablarnos, para que cada uno de nosotros podamos despertar y también ser fortalecidos en el aprender a desarrollarnos en fe. Todas estas cosas necesitamos saber. Yo quisiera que viniera también a que viéramos otro ejemplo en la Biblia, porque la Biblia está llena de personas que tanto, al igual que usted y yo, cada uno de nosotros enfrentamos situaciones, ellos también las enfrentaron. Ellos enfrentaron varias situaciones difíciles. ¿Y cómo las enfrentaron? Veámoslo. Quisiera que me acompañara a la epístola a los Romanos, también escrita por el apóstol Pablo. Romanos, capítulo 4, versículo 18 al 20. Aquí tenemos a otra persona descrita por el apóstol Pablo. Y dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ya sabe usted, estaba hablando de Abraham, el cual lo conocemos nosotros como el padre de la fe. Dice, nos narra el apóstol Pablo en esta epístola, haciendo referencia a él, que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea que las situaciones que enfrentaba Abraham realmente no eran fáciles. A él se le había dado una promesa, pero todo alrededor de él era completamente contrario a lo que se le había dicho. Era completamente contrario. Y estoy completamente seguro de que este hombre quería tener una descendencia con la que es su esposa en este momento, Sara. Pero todas las cosas estaban en contra. Realmente estaban en contra. Pero dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de Sara. Esto es lo que quisiera que meditáramos un momento también. Porque puede ser que todo el panorama ahorita en este momento para cada uno de nosotros no sea el más factible. No sea lo que nosotros esperábamos. Es una situación tal vez cambiante, como lo dije hace un momento. Al principio del año, creo que muchos de nosotros no imaginábamos esta situación tan cambiante como se ha estado desarrollando en estos últimos días del mes de marzo. No esperábamos que muchos de los lugares fueran a estar cerrados, muchas de las ciudades en toque de queda, muchas de las personas no pueden salir a sus trabajos. Es una situación bastante no esperada para cada uno de nosotros. No esperábamos esto. Realmente algunas personas, muy pocas tal vez, son las que pueden salir a sus trabajos, tal vez contados algunos pocos, e incluso están sujetos a dejarlo también, porque hay órdenes de que no se debe de salir de su hogar. Aprovechando esto que estoy diciendo ahorita, hay que permanecer en el hogar. Esas son las órdenes que se nos han dado.
Hay que permanecer, no hay que tomar esto en poco. Hay que permanecer, hay que ser conscientes de que las autoridades han dicho estas situaciones y si vamos a tener que salir, porque en algún momento sé que papá o mamá va a tener que salir del hogar, es porque necesariamente hay que salir. Tal vez tiene que salir a comprar algún alimento, algún medicamento a la farmacia. Todas estas cosas sí las están permitiendo porque son cosas de primera necesidad. Pero si no tenemos necesidad de salir, ser conscientes nosotros de que podemos poner en riesgo también nuestra familia. Y si lo hacemos, también hacerlo con las medidas de precaución más altas que se puedan. Siempre estarnos lavando las manos, que es lo que nos han aconsejado, tratar de limpiar, no entrar en pánico. No entrar en pánico, pero sí realmente estar conscientes de que estamos en una situación que fácilmente podríamos poner en riesgo toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros madre o padre, si usted tiene ahí en su hogar. También ser bastante prudente con las personas a las cuales usted en algún momento tendrá que llegar a visitar por alguna situación, ¿verdad? Hay que respetar la privacidad de la otra persona en el hogar, sabiendo que también esta persona quiere tener los cuidados necesarios de su familia. Tal vez esta persona está tomando tantos cuidados incluso de no salir y posiblemente nosotros imprudentemente llegar a la casa donde esta persona. Pero todas estas cosas que estoy diciendo ahorita son medidas que nosotros debemos de tomar no cayendo en pánico. Ahora, con respecto al mensaje, tratando de ver todo esto, sabemos que nosotros no esperábamos esta situación. Definitivamente esto trae alguna situación a nuestra vida de preguntas, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar todas estas cosas? Bueno, aquí logro ver el panorama en el apóstol, de lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a Abraham. Él tenía todos los elementos en contra en su vida. Estoy seguro que él quería tener su descendencia, él quería agarrar aquella promesa. Y dice que lo que hizo fue, no se debilitó en la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. ¿Cómo lo hace el Señor? Nuestra fuente debe ser Cristo, nuestra fuente debe ser Dios, definitivamente. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Él tiene que hacerlo de alguna manera. Nos presenta un panorama distinto. Él permite que este panorama se presente ante nuestros ojos en nuestra vida real, en lo real, en la realidad. No algo ficticio, no algo que solamente es de palabras. Lo permite que se presente para que cada uno de nosotros podamos, en vez de debilitarnos en la fe, fortalecernos en Él. Que estas cosas sean para estar firmes. Que cada uno de nosotros en nuestros hogares, como padres de familia, nos vea, nuestros hijos también, que sabemos que ellos están ahí están viendo, algunos conscientes, otros inconscientes, porque hay niños pequeños en nuestro hogar que no entienden lo que está pasando. Pero ya hay niños, ya hay muchachitos más grandes en los cuales están entendiendo y que ellos puedan ver lo que está pasando y cómo lo estamos enfrentando. Y aquí hay una clave. Acá hay una clave de cómo lo hizo Abraham. Leámoslo. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar, al ver el cuerpo de él, que ya era siendo casi de 100 años, o la esterilidad de su esposa Sara. No, él no se debilitó. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gracias a Dios, dando gloria a Dios. Esto, amados hermanos que me están escuchando en esta maravillosa tarde, esto es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Cómo nos fortalecemos? Cada vez que pasan estas cosas, nosotros debemos dar gloria a Dios, pero no un gloria a Dios de labios,
sino que sabiendo, Señor, te damos gracias, porque tú eres el Todopoderoso, tú permites todas estas cosas, tú permites cada una de estas situaciones a nuestra vida, que se presenten en nuestra vida con un objetivo, con el objetivo de formarnos, con el objetivo de que nosotros desarrollemos esa fe, que desarrollemos la fe, que desarrollemos esa fe que tú has puesto en cada uno de nosotros. Y entonces es donde nosotros damos un gloria a Dios, y de esa manera nosotros no nos estamos debilitando en la fe. Sé que suena un poco contrario. Sé que para muchas personas posiblemente sonará ridículo. ¿Cómo yo voy a dar gloria a Dios en lo que estoy viviendo? Pues lo vemos en el en Abraham. Lo vemos en Abraham dando gloria a Dios, a pesar que todas las cosas estaban muy distintas a lo que él esperaba. Y le fue contado por justicia la situación en la que él desarrolló esa fe. Le fue contado por justicia. Dice, ahora quiero que veamos Josué. Este es el último versículo que voy a poder ver. Venga conmigo al libro de Josué. Ya tenemos poquito tiempo. Josué también enfrentaba otra situación muy similar. Josué enfrentaba una situación muy similar en su vida. Tal vez estoy poniendo algunos pasajes en la Biblia en los que dirá tal vez usted, pero ahí no estaban enfrentando el hambre. Todas estas personas, Abraham también enfrentó tiempos de hambre, tiempos difíciles. Pero me estoy enfocando en esto porque no solamente eso es lo que él enfrentó. Josué, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Aquí le está pasando ya la responsabilidad Dios a Josué. Pero usted me dirá, Josué iba a llevar un pueblo y pues qué bien, le iban a seguir, él iba a ser el líder ahora. Le recordaré, estimado hermano que me escucha y que me mira, lo que estaba enfrentando Josué no era fácil. Usted recuerde que le estaban pasando la responsabilidad que había tenido Moisés. Y si usted se recuerda a Moisés, muchos de los que estaban en el pueblo se le habían revelado. Incluso años antes se le habían revelado cuando ellos iban a entrar a Canaán y vinieron algunos espías con un mal reporte. Anteriormente a Moisés también se le había revelado mucha gente en el desierto. Ahora estaba enfrentando Josué otra situación también de responsabilidad muy grande, pero también de mucha vicisitud entre ellos, porque habían personas rebeldes ahí. Habían personas rebeldes, pero lo que quiero que veamos es en el versículo 9, un versículo que ya usted lo ha leído muchas veces. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Recuerde que al principio de esta parte que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros sabemos que Cristo es Dios. Y aquí le está diciendo Dios a Josué, le está diciendo Dios a Josué, Jehová Dios, el Padre le está diciendo a Josué, le dice yo voy a estar contigo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber,
que Dios está con nosotros en medio de toda esta tribulación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, saber que Dios está con nosotros. Que pase lo que pase, nosotros podemos ir ahí, estar confiados que Él está con nosotros. Que todas estas situaciones Él las ha permitido para fortalecernos en fe. Para no debilitarnos en fe, nosotros tenemos que dar gloria a Dios. Aunque estén pasando situaciones difíciles, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo lo que está pasando, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está conmigo y no nos va a dejar. Esto es lo que yo he querido, bueno, que el Señor ha puesto en mi corazón para trasladarle en esta hora de la tarde. Para despedir, en la primera epístola del apóstol Pedro, ya para finalizar, porque realmente el tiempo apremia, quisiera que leyéramos este último versículo en lo que el apóstol Pedro escribió. Dice así, en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 10. Con esto quisiera que dejar esta reflexión ahí. Dice primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es otra clave aquí. ¿Cómo vamos a estar fortalecidos en Dios? ¿Cómo sabemos? Sabemos ya que Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer? Echar toda nuestra ansiedad en Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, dice. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto, estimado hermano que me escucha, no solamente es suyo. Esta prueba no solamente es que solamente usted la está pasando. Todos los hermanos alrededor del mundo estamos pasando esta situación tan cambiante. No la esperábamos, pero ¿qué tenemos que hacer? Sed sobrios, velad. Cuando está hablando de ser sobrios, pensemos bien, estemos velando en oración, pero sobre todo echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Él tiene cuidado de ti y de mí. Si hay alguien en todo el universo, y no existe nadie más que tiene cuidado de usted y de mí, Él es Dios. Y nosotros debemos de confiar en ello. Yo quiero darle muchas gracias por su atención. Espero que esta meditación sea solamente un principio para que usted pueda buscar en la Biblia. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en otra próxima edición de su programa Pan de Vida. Muchas gracias.